Génesis, capítulo 30. Raquel, viendo que no daba hijos a Jacob, estaba celosa de su hermana, y dijo a Jacob: «Dame hijos o me muero». Airóse Jacob contra Raquel, y le dijo: «¿Por ventura soy yo Dios, que te he hecho estéril?». Ella le dijo: «Ahí tienes a mi sierva Bala, entra a ella, que para sobre mis rodillas y tenga yo prole por ella». Diole, pues, su sierva por mujer, y Jacob entró a ella. Concibió Bala y parió a Jacob un hijo, y dijo Raquel: «Dios me ha hecho justicia, me ha oído y me ha dado un hijo», por eso le llamó Dan. Concibió otra vez Bala, sierva de Raquel, y parió un segundo hijo a Jacob, diciendo Raquel: «Luchas de Dios he luchado con mi hermana, y la he vencido», por eso le llamó Neftalí. Viendo Lía que había dejado de tener hijos, tomó a Selfa, su esclava, y se la dio por mujer a Jacob. Selfa, esclava de Lía, parió a Jacob un hijo, y Lía dijo: «Qué buena fortuna», y le llamó Gad. Parió Selfa, esclava de Lía, un segundo hijo a Jacob, y dijo Lía: «Por dicha mía, pues las hijas me han hecho feliz», y le llamó Aser. Salió Rubén al tiempo de la siega del trigo, y halló en el campo unas mandrágoras, y se las trajo a Lía, su madre, y dijo Raquel a Lía: «Dame, por favor, de las mandrágoras de tu hijo». Lía le contestó: «¿Te parece todavía poco haberme quitado el marido, que quieres quitarme también las mandrágoras de mi hijo?». Y le dijo Raquel: «Pues que duerma esta noche contigo a cambio de las mandrágoras de tu hijo». Vino Jacob del campo por la tarde, y, saliéndole Lía al encuentro, le dijo: «Entra a mí, pues te he comprado por unas mandrágoras de mi hijo». Y durmió con ella Jacob aquella noche, y oyó Yahvé a Lía, que concibió y parió a Jacob el quinto hijo. Y dijo Lía: «Dios me ha pagado mi merced por haber dado mi sierva a mi marido», y le llamó Isacar. Concibió de nuevo Lía, y parió a Jacob un sexto hijo, diciendo: «Dios me ha hecho un buen don, ahora mi marido morará conmigo, pues le he dado 6 hijos», y le llamó Zabulón. Después parió una hija, a la que llamó Dina. Acordóse Dios de Raquel, la oyó y la hizo fecunda. Concibió, pues, y parió un hijo, y dijo: «Dios ha quitado mi afrenta», y le llamó José, pues dijo: «Que me añada Yahvé otro hijo». Cuando Raquel parió a José, dijo Jacob a Labán: «Déjame irme a mi lugar, a mi tierra. Dame mis mujeres, por las que te he servido, y me iré, pues bien sabes tú qué buen servicio te he hecho». Respondióle Labán: «Si he hallado gracia a tus ojos, yo sé por agüero que por causa tuya me ha bendecido Yahvé. Fíjame tu salario y yo te lo daré». Contestóle Jacob: «Tú bien sabes cómo te he servido y lo que conmigo ha venido a ser tu ganado. Bien poco era lo que antes tenías, pero se ha aumentado grandemente, y Yahvé te ha bendecido a mi paso. Ahora, pues, habré de hacer también yo por mi casa». Labán le dijo: «Dime qué es lo que he de darte». «No has de darme nada», le contestó Jacob, «sino hacer lo que voy a decirte, y volveré a apacentar tu ganado y a guardarlo. Yo pasaré hoy por entre todos tus rebaños, y separaré toda res manchada o rayada entre los corderos y toda res manchada entre las cabras. Eso será mi salario. Mi probidad responderá así por mí a la mañana, cuando vengas a reconocer mi salario: todo cuanto no sea manchado entre las cabras y rayado entre los corderos, será en mí un robo». Y respondió Labán: «Bien, sea como dices». Pero aquel mismo día separó todos los machos cabríos manchados, todas las cabras manchadas y cuantas tenían algo de blanco, y entre los corderos todos los rayados y manchados, y así se los entregó a sus hijos, haciéndoselos llevar a 3 días de camino de donde estaba Jacob. Jacob siguió apacentando el resto del ganado de Labán. Tomó Jacob varas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y, haciendo en ellas unos cortes, las descortezaba, dejando lo blanco de las varas al descubierto. Puso después las varas así descortezadas en los canales de los abrevaderos a donde venía el ganado a beber, y las que se apareaban a la vista de las varas, parían crías rayadas y manchadas. Jacob separó el ganado, poniendo delante cuanto de rayado y manchado había en los rebaños de Labán, y puso su grey aparte, sin dejar que se mezclara con la de Labán.
Era cuando las reses vigorosas entraban en calor cuando ponía Jacob las varas a su vista en los abrevaderos, para que se apareasen ante las varas, pero ante las débiles no las ponía, y así las crías débiles eran las de Labán, y las fuertes las de Jacob. Vino a ser Jacob rico en extremo, dueño de numerosos rebaños, de siervos y de siervas, de camellos y de asnos. Gracias por haber visto nuestro video. Si te gustó, dale like, suscríbete y dale clic a la campanita para estar informado sobre nuevos videos. Esto nos ayuda a continuar con este canal.